Escuché su voz al teléfono, una voz que conocía desde que nació, pero que ahora sonaba diferente, distante, fría. Mi hija Andrea hablaba en susurros, creyendo que yo no podía oír desde mi habitación, pero las paredes de esta casa nunca fueron tan gruesas como ella pensaba. Y lo que escuché esa tarde de jueves, mientras el agua de la llave corría en la cocina y ella creía que yo dormía la siesta, me partió el alma en pedazos que todavía hoy sigo intentando recoger. Ya hablé con la trabajadora social del asilo. Mamá ya está grande, ya no puede seguir viviendo sola. Decía mi hija al teléfono, con ese tono práctico y resolutivo que usaba cuando tomaba decisiones en su oficina. Como si yo fuera un problema administrativo que resolver. Como si 70 años de vida pudieran archivarse en un expediente y guardarse en un cajón. Sentí que el corazón se me hacía un nudo. Ahí estaba yo, a escasos metros de ella, todavía capaz de limpiar mi propia casa, de cocinar mis propios alimentos, de recordar cada fecha importante, cada cumpleaños, cada momento que había vivido. Y mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en brazos durante noches enteras cuando no podía dormir, estaba planeando deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Me llamo Elena. Elena Martínez de Solís. Y esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi propia hija quería encerrarme en un asilo, y de cómo lo que ella ignoraba terminó destruyendo su plan de una manera que nunca imaginó. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa tarde, después de escuchar aquellas palabras, me quedé sentada en el borde de mi cama, temblando. No de frío, porque era junio y el calor entraba por la ventana como siempre lo hacía en esta época del año. Temblaba de dolor, de incredulidad, de una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Podía escuchar todavía el tono de voz de Andrea, ese tono que no dejaba espacio para la discusión. Mamá ya está grande, había dicho, como si tener 70 años fuera una enfermedad terminal, como si haber envejecido fuera mi culpa. Recuerdo que me llevé las manos al pecho tratando de calmar el dolor que sentía ahí dentro. Un dolor que no era físico, aunque dolía más que cualquier golpe. Cerré los ojos y traté de entender. ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en una carga? ¿En qué momento mis canas, mis arrugas, mi andar un poco más lento se habían transformado en una molestia tan grande que merecía ser apartada de la vista? Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Pasos apresurados, eficientes, pasos de mujer ocupada que tiene muchas cosas que hacer y poco tiempo para hacerlas. La puerta de la entrada se cerró con un golpe seco. Se había ido sin despedirse, sin asomarse a ver si yo estaba bien, sin ese beso en la frente que antes me daba cuando se marchaba. Nada. Solo el silencio que dejó atrás y el eco de sus palabras envenenando el aire de mi casa. Me levanté despacio de la cama. Las piernas me temblaban, pero no por debilidad, sino por la rabia que empezaba a crecer dentro de mí. Una rabia mezclada con tristeza, con decepción, con un dolor tan antiguo que parecía haber estado dormido durante años, esperando este momento para despertar. Caminé hasta la cocina, donde todavía podía oler su perfume flotando en el aire. Ese perfume caro que se ponía todos los días, el que yo le había regalado en su último cumpleaños, gastando dinero que no me sobraba, solo porque sabía que le gustaba. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. El agua estaba fría, pero no tanto como las palabras que acababa de escuchar. Bebí despacio, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi hija, mi Andrea, quería internarme en un asilo. Y lo peor de todo es que lo estaba planeando a mis espaldas, como si yo no tuviera derecho a opinar sobre mi propia vida. Pero Andrea no sabía algo importante, algo que yo había guardado en silencio durante todos estos años, esperando el momento adecuado para revelarlo. Y ese momento, aunque no lo supiera todavía, estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Miren,
para entender toda esta historia, tengo que llevarlas atrás en el tiempo. Tengo que contarles cómo llegamos hasta aquí. Porque nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, doloroso, de años de pequeños desprecios que se fueron acumulando como goteras en un techo viejo, hasta que un día toda la estructura se derrumba. Andrea nació hace 42 años. Fue un parto difícil, de esos que te marcan para siempre. Estuve en labor de parto durante 20 horas. 20 horas de dolor que todavía puedo recordar con cada fibra de mi cuerpo. Recuerdo que las enfermeras me decían que pujara, que ya casi estaba, pero el dolor era tan intenso que sentía que me iba a partir en dos. Mi esposo Roberto, que en paz descanse, estaba afuera de la sala de parto. En esos tiempos los hombres no podían entrar, así que estaba yo sola, rodeada de extraños, trayendo al mundo a mi niña. Cuando finalmente nació y la enfermera la puso en mis brazos, toda envuelta en una sábana blanca, miré su carita arrugada y sus ojitos cerrados, y sentí algo que nunca antes había sentido. Un amor tan grande, tan absoluto, que pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Mi niña, susurré, mi niña hermosa, y en ese momento hice una promesa. Le prometí que siempre estaría ahí para ella, que la protegería, que la amaría sin condiciones, que haría todo lo que estuviera en mis manos para darle la mejor vida posible. Y cumplí esa promesa. Vaya que la cumplí. Durante 42 años, cumplí esa promesa cada día de mi vida. Roberto y yo no teníamos mucho dinero. Él trabajaba como mecánico en un taller pequeño que apenas nos daba para vivir. Yo me dedicaba a la costura, haciendo arreglos de ropa para las vecinas, ganando unos pesitos extra que ayudaban a completar los gastos. Vivíamos en una casa modesta, de 2 recámaras, con un patio pequeño donde yo plantaba hierbas y flores. No era mucho, pero era nuestro hogar. Andrea creció ahí. Creció entre el olor a aceite de motor que Roberto traía en la ropa y el sonido de mi máquina de coser trabajando hasta altas horas de la noche. Recuerdo que cuando era pequeñita, se sentaba en el piso junto a mí mientras yo cosía y me pasaba los botones uno por uno, muy concentrada, como si fuera la tarea más importante del mundo. «Mami, toma», me decía con su vocecita aguda, y yo le sonreía y le daba las gracias, y ella se sentía tan orgullosa de estar ayudándome. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Cuando Andrea tenía 8 años, empezó a mostrar interés por los estudios. Era una niña inteligente, eso siempre lo supe. Traía buenas calificaciones. La maestra siempre me llamaba para decirme lo bien que se portaba, lo aplicada que era. Y yo me sentía tan orgullosa. Pensaba, mi hija va a ser alguien en la vida. Va a tener más oportunidades que las que yo tuve, porque yo solo estudié hasta la secundaria. Mi familia era pobre, muy pobre, y cuando cumplí 15 años, mi padre me dijo que ya no podía seguir estudiando, que tenía que ayudar en la casa, que las mujeres no necesitaban más educación que esa. Recuerdo que lloré durante días. Quería seguir estudiando, quería aprender más, pero no había dinero y no había opciones. Así que me quedé en casa, ayudando a mi madre con mis hermanos menores, hasta que conocí a Roberto y me casé a los 19 años. No quería eso para Andrea. Quería que ella tuviera todo lo que yo no pude tener. Quería que estudiara, que fuera a la universidad, que tuviera una profesión, que fuera independiente. Roberto pensaba igual. Nuestra hija va a ser profesionista, decía con orgullo. Va a tener una mejor vida que nosotros. Y trabajamos para eso. Dios mío, ¿cómo trabajamos? Roberto empezó a tomar trabajos extra, reparando carros los fines de semana en el patio de la casa. Yo aumenté mis horas de costura, aceptando cualquier trabajo que llegara, sin importar lo complicado que fuera. Había noches en que no dormía, terminando vestidos de quinceañera, arreglando trajes de boda, remendando pantalones. Mis dedos sangraban a veces de tanto picar la aguja. Pero no me importaba, era por Andrea. Todo era por Andrea. Cuando llegó el momento de que entrara a la preparatoria, Andrea nos dijo que quería ir a una escuela privada. Una escuela cara, de las mejores de la ciudad. Roberto y yo nos miramos, no teníamos ese dinero, pero Andrea nos lo pidió con lágrimas en los ojos.
Es mi sueño, papá. Es mi sueño, mamá. Todos mis compañeros van a ir ahí. Por favor. Y entonces se hizo un silencio pesado en la cocina aquella tarde. Un silencio lleno de preocupación, de números que no cuadraban, de cuentas de banco que gritaban su insuficiencia. Pero miré a mi niña, con sus 15 años recién cumplidos, con esos ojos que me miraban con tanta esperanza, y no pude decirle que no. Vamos a encontrar la forma, mija, le dije, tomando su mano entre las mías. Vamos a encontrar la forma, y la encontramos. Pero ¿a qué costo, Dios mío? ¿A qué costo? Tuve que vender las joyas de mi madre. No eran gran cosa, pero eran lo único de valor que yo tenía. Un anillo de oro con una piedrita azul, unos aretes de plata, una cadenita delgada que mi mamá me había dado antes de morir. Las llevé a una casa de empeño y las vendí. El dinero que me dieron no fue mucho, pero ayudó para la inscripción. Roberto pidió un préstamo en el banco, comprometiendo la casa como garantía. Fue la primera vez que vi miedo real en sus ojos. Si no podemos pagar, vamos a perder la casa, Elena, me dijo aquella noche, con voz temblorosa. Y yo le apreté la mano y le dije, no vamos a perder nada, vamos a trabajar más duro, por Andrea. Y así fue. Andrea entró a esa preparatoria privada. Usaba uniforme elegante, llevaba libros nuevos, tenía compañeras de familias acomodadas, y yo seguía cosiendo hasta que los dedos me dolían, y Roberto seguía reparando carros hasta que la espalda no le daba más. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Andrea empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Ya no quería que fuéramos a dejarla a la escuela. Me da pena que me vean con ustedes, nos dijo un día. Y esas palabras me dolieron. Me dolieron tanto que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Pero me dije a mí misma que era normal, que los adolescentes son así, que ya se le pasaría. Luego empezó a avergonzarse de nuestra casa. Nunca invitaba a sus amigas. Si alguna la traía hasta la puerta, Andrea se bajaba rápido del carro y entraba corriendo, sin voltear atrás, como si quisiera que la tierra se la tragara. Yo la veía desde la ventana y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de tristeza y algo más, algo que en ese entonces no quise nombrar, pero que ahora sé que era decepción. Un día, tendría ella como 16 años, estaba en su cuarto haciendo tarea. Yo entré a llevarle un vaso de leche con galletas, como siempre hacía, y la escuché hablando por teléfono. No quise escuchar, créanme, pero su voz sonaba diferente, afectada, como si estuviera actuando. Sí, vivo en la colonia del Valle, decía. Es una casa grande, con jardín. Mi papá es empresario y mi mamá es diseñadora de modas. Me quedé petrificada en el pasillo. El vaso de leche temblaba en mis manos. Mi hija estaba mintiendo. Estaba mintiendo sobre nosotros, sobre quiénes éramos, sobre nuestra vida. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. Dejé el vaso en el pasillo, con cuidado de no hacer ruido, y regresé a la cocina. Me senté en una silla y lloré en silencio, con las manos tapándome la boca para que nadie me escuchara. Esa noche se lo conté a Roberto. Estábamos acostados en la cama, en la oscuridad. Le dije lo que había oído. Sentí como su cuerpo se tensaba junto al mío. Es una etapa, me dijo, pero su voz no sonaba convincente. Ya se le va a pasar, pero no se le pasó. Cada vez era peor. Andrea empezó a inventar excusas para no estar en casa. Pasaba las tardes en casa de sus amigas. Regresaba tarde. Apenas nos hablaba. Cuando nos dirigía la palabra, era con un tono de fastidio, como si nuestra mera existencia fuera una molestia para ella. Recuerdo una tarde, ella tendría unos 17 años, en que una de sus amigas vino a buscarla a la casa. Una muchacha rubia, muy arreglada, con ropa cara. Se bajó de un carro último modelo y tocó la puerta. Yo abrí. «Buenas tardes, señora», me dijo con una sonrisa. «¿Está Andrea?» «Sí, pasa, hija», le dije, haciéndome a un lado. La muchacha entró y miró alrededor. Vi cómo sus ojos recorrían nuestra sala modesta, nuestros muebles viejos, las paredes con pintura descascarada. Vi cómo arrugaba un poquito la nariz, como si hubiera olido algo desagradable. Y en ese momento apareció Andrea,
bajando las escaleras corriendo. «¡Ya voy! ¡Ya voy!», gritó. Luego me vio y su cara se puso roja. «Mamá, ya me voy». «Pero ni siquiera has comido», le dije. «Espérate, te preparo algo rápido». «No tengo hambre», respondió cortante. Luego, casi empujando a su amiga hacia la puerta, salieron las dos sin decir más. Me quedé ahí parada, en la entrada de mi casa, sintiendo como algo dentro de mí se rompía un poco más. Esa tarde lloré de nuevo. Lloré mucho. Y Roberto me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, pero yo ya empezaba a dudar. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Los años de preparatoria pasaron. Pasaron con Andrea cada vez más distante, cada vez más ajena a nosotros. Pero Roberto y yo seguíamos trabajando, seguíamos sacrificándonos, seguíamos creyendo que algún día ella entendería, que algún día valoraría todo lo que habíamos hecho por ella. Cuando llegó el momento de la universidad, Andrea quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada. Otra vez una escuela cara, otra vez más allá de nuestras posibilidades. Pero otra vez encontramos la forma. Roberto pidió otro préstamo. Yo empecé a trabajar limpiando casas además de la costura, porque la costura ya no daba suficiente dinero. Me levantaba a las 5 de la mañana, limpiaba 3 casas al día, regresaba en la tarde a coser hasta la medianoche. Mis manos ya no eran las mismas. Tenía las articulaciones hinchadas. Me dolía la espalda constantemente. Pero no importaba, era por Andrea. Durante los 4 años de universidad apenas la vimos. Ella rentó un departamento cerca del campus, compartido con unas amigas. Decía que era más práctico, que así no perdía tiempo en el transporte. Nosotros le pagábamos su parte de la renta, además de la colegiatura, los libros, la comida. Le mandábamos dinero cada quincena, dinero que Roberto y yo ganábamos con el sudor de nuestra frente, con nuestros cuerpos cansados, con nuestra salud deteriorándose. Andrea venía a visitarnos tal vez una vez al mes. Y cuando venía, era solo para recoger el dinero que le mandábamos, para dejar ropa sucia que yo le lavara y planchara, para dormir unas horas y volver a irse. Casi no hablaba con nosotros. Se la pasaba en su teléfono, mandando mensajes, riendo con sus amigas virtuales, mientras Roberto y yo la mirábamos desde lejos, como si fuéramos extraños en nuestra propia casa. «Mija», le decía yo a veces, «cuéntanos cómo te va. Cuéntanos de tus clases, de tus amigos». «Bien, mamá». «Todo bien», respondía sin levantar la vista del teléfono. Y ahí terminaba la conversación. Lo que escuché después me heló la sangre. Un día, Andrea se había quedado a dormir. Era domingo. Roberto había salido temprano a hacer un trabajo. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Y escuché que el teléfono de Andrea sonaba. Ella estaba en el baño, así que el teléfono siguió sonando. No quería contestar, pero algo me hizo voltear. En la pantalla decía «Mamá Laura», y el teléfono seguía sonando insistentemente. ¿Mamá Laura? ¿Quién era mamá Laura? El teléfono dejó de sonar. Traté de seguir con lo que estaba haciendo, pero no podía. Una inquietud terrible se había instalado en mi pecho. ¿Por qué Andrea tenía a alguien guardado en su teléfono como mamá Laura? Cuando Andrea salió del baño, le dije, «Mija, te sonó el teléfono. Alguien llamado mamá Laura». Vi cómo su cara cambiaba. Por un segundo, solo un segundo, vi pánico en sus ojos. Luego se recuperó rápidamente y tomó su teléfono. «Ah, sí, es la mamá de una amiga», dijo, y su voz sonaba forzada. «Me dice que le diga mamá. Es una cosa entre nosotras», pero yo sabía que estaba mintiendo. Una madre siempre sabe cuándo su hija miente. Hay algo en el tono de voz, en la manera de desviar la mirada, en la tensión del cuerpo que no se puede ocultar. Andrea estaba mintiendo, y yo lo sabía. No dije nada más en ese momento. Pero esa semana, cuando Andrea se fue de nuevo a su departamento, no pude quitarme esa inquietud de encima. Le comenté a Roberto lo que había pasado. «¿Mamá Laura?», preguntó él, frunciendo el ceño. «¿Y quién es esa?». «No sé, Roberto, pero algo no está bien. Algo no está bien con nuestra hija». Roberto me miró con esos ojos cansados que tenía últimamente.
ojos que habían visto demasiadas horas de trabajo, demasiadas preocupaciones. Me tomó de la mano. Tal vez estás pensando de más, mi vida. Andrea está grande, tiene sus amigas, su vida, es normal. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. No podía. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Unas semanas después, Andrea nos invitó a su ceremonia de graduación. Después de 4 años de sacrificios, de privaciones, de trabajo hasta el agotamiento, finalmente nuestra hija se iba a graduar. Yo lloré de felicidad cuando me dio la noticia. Roberto y yo nos abrazamos, emocionados. Nuestra niña iba a ser profesionista. Todo había valido la pena. Compramos ropa nueva para la ocasión. No teníamos dinero para cosas nuevas, pero esta era una ocasión especial. Yo fui a una tienda de segunda mano y encontré un vestido azul marino que me quedaba bien. Roberto se compró una camisa blanca y unos pantalones de vestir. Nos veíamos bien, nos veíamos presentables, estábamos orgullosos. El día de la graduación amaneció soleado. Roberto y yo nos arreglamos con cuidado. Yo me puse el vestido azul marino, me peiné el cabello hacia atrás en un moño, me puse los aretes de bisutería que había comprado. Roberto se puso su camisa blanca y sus pantalones, se peinó con gomina, se echó loción. Nos miramos al espejo y sonreímos. No éramos ricos, pero nos veíamos dignos. Llegamos al auditorio de la universidad. Era un lugar enorme, lleno de gente. Familias enteras, todos vestidos elegantemente, con cámaras, con flores, con globos. Nosotros llevábamos un ramo de rosas que yo había comprado en el mercado esa mañana. No eran muy caras, pero eran bonitas. Buscamos a Andrea entre todos los graduados. Finalmente la vimos. Estaba con un grupo de compañeros, todos con sus togas y birretes. Nos acercamos a ella. ¡Mi hija!, grité emocionada. ¡Felicidades! Andrea volteó, y lo que vi en su cara me dejó helada. No era felicidad, no era emoción, era molestia, era incomodidad, era vergüenza. «Mamá», dijo entre dientes, «¿qué hacen aquí?» Me quedé sin palabras. Roberto también se quedó callado. ¿Qué hacíamos ahí? Éramos sus padres. Habíamos pagado cada peso de su educación. Habíamos sacrificado todo por ella. Y nos preguntaba qué hacíamos ahí. Pues, venimos a tu graduación, mija, dije con voz temblorosa, sin poder creer lo que estaba pasando. Andrea miró a sus compañeros, que nos observaban con curiosidad. Luego nos agarró del brazo, a Roberto y a mí, y nos llevó aparte, lejos del grupo. «No pueden quedarse aquí», nos dijo en voz baja, pero con un tono duro que nunca le había escuchado. «Después de la ceremonia nos vamos a tomar fotos. Yo les hablo más tarde», pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Roberto se adelantó un paso. Vi cómo sus manos temblaban, cómo su voz trataba de mantenerse firme. «Andrea, somos tus padres. Hemos trabajado día y noche para que estés aquí. ¿Y ahora nos corres?» Andrea cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «Ustedes no entienden», dijo con voz ahogada. «Yo aquí tengo una reputación. Mis amigos, mis compañeros, todos piensan que vengo de una familia diferente. Si los ven conmigo, van a saber la verdad. Van a saber que...» Se calló. Pero yo completé la frase en mi mente. «Van a saber que soy pobre, que vengo de una familia humilde, que mis padres son un mecánico y una costurera». El mundo se me vino abajo en ese momento. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado frente a mí. Miré a Roberto y vi que las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi Roberto, que nunca lloraba, que siempre era fuerte, estaba llorando en silencio. «Andrea», susurré, «¿te avergüenzas de nosotros?» Ella no respondió. No tenía que hacerlo. Su silencio fue respuesta suficiente. Roberto me tomó del brazo. Sus dedos temblaban. «Vámonos, Elena», me dijo con voz quebrada. «Vámonos de aquí». Le solté el ramo de rosas a Andrea. Se lo puse en las manos y di media vuelta. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, con Roberto a mi lado. Podía sentir las miradas de la gente, podía escuchar el murmullo de voces, pero no me importaba.
Lo único que importaba era salir de ahí, lejos de la hija que ya no reconocía, lejos del dolor que me estaba consumiendo. Llegamos al carro, ese carro viejo que Roberto mantenía funcionando a pesar de todo, y nos subimos. Ninguno de los dos dijo nada durante el camino a casa. Roberto conducía con lágrimas corriendo por su cara. Yo miraba por la ventana, sintiendo como algo dentro de mí moría. No era solo dolor, era algo más profundo. Era la muerte de un sueño, de una ilusión, de años de creer que todo valía la pena. Llegamos a casa. Roberto estacionó el carro y ahí nos quedamos sentados, sin movernos, sin hablar. El silencio era tan pesado que casi podía tocarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Roberto habló. «Fracasamos, Elena», dijo con voz rota. «Fracasamos como padres». «No, Roberto», respondí, aunque mi propia voz sonaba hueca. «Hicimos lo mejor que pudimos. Le dimos todo lo que teníamos». «Y no fue suficiente», dijo él. «Nunca fue suficiente». Y mi voz se quebró al recordar lo que dije entonces. Tal vez le dimos demasiado. Esa fue la última vez que hablamos de Andrea por un tiempo. Ese día algo se rompió entre nosotros y ella, algo que quizás nunca se iba a reparar. Andrea no nos llamó después de la graduación, no vino a visitarnos. Pasaron semanas, luego meses, y no sabíamos nada de ella. Yo seguía mandándole mensajes a su teléfono, preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. A veces respondía con monosílabos, «Bien, gracias». Después hablamos, pero nunca hablábamos. Roberto empezó a enfermarse. Al principio fueron cosas pequeñas, dolores de cabeza, cansancio. Yo le decía que fuera al doctor, pero él siempre se negaba. «No tenemos dinero para doctores, Elena. Estoy bien, solo es el cansancio del trabajo». Pero yo veía como cada día estaba más pálido, más delgado, más débil. Un día, 6 meses después de la graduación de Andrea, Roberto no se pudo levantar de la cama. Estaba sudando, temblando, quejándose de un dolor terrible en el pecho. Llamé a la ambulancia, asustada, gritándole que aguantara, que todo iba a estar bien. Lo llevaron al hospital. Los doctores me dijeron que era el corazón, que había sufrido un infarto, que estaba grave. Me senté en la sala de espera del hospital, con las manos temblando, y llamé a Andrea. Su teléfono sonó y sonó. No contestó. Le dejé un mensaje de voz tratando de mantener la calma. «Mija, tu papá está en el hospital. Es grave. Por favor, ven». Pasaron 2 horas. Llamé de nuevo. Nada. Pasaron 4 horas. Volví a llamar. Buzón de voz. Empecé a mandarle mensajes desesperados. «Andrea, por favor contesta. Tu papá está muy grave. Necesito que vengas». «Te necesitamos». Pero mi teléfono permanecía en silencio. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Roberto estuvo en el hospital durante una semana. Una semana en la que Andrea nunca apareció, nunca llamó, nunca respondió mis mensajes. Yo me quedaba día y noche junto a su cama, viéndolo conectado a máquinas, escuchando el pitido constante de los monitores, rezando para que Dios no me lo quitara todavía. Una tarde, Roberto abrió los ojos. Me miró con esos ojos cansados, llenos de amor. «Elena», susurró, «¿vino Andrea?» No quise mentirle. Nunca le había mentido en todos nuestros años de matrimonio. «No, mi amor, no ha venido». Vi cómo las lágrimas corrían por sus sienes, cayendo sobre la almohada. «No le importamos», dijo con voz quebrada. «Nunca le importamos». «Roberto, no digas eso», le dije, aunque yo misma empezaba a creerlo. «Ella solo está ocupada. Ya va a venir». Pero no vino. Roberto salió del hospital una semana después. Los doctores me dijeron que tenía que cuidarse, que no podía seguir trabajando tan duro, que necesitaba descanso y medicamentos. Medicamentos que no podíamos pagar. Descanso que no nos podíamos permitir porque teníamos que comer, porque teníamos que pagar la renta, porque teníamos deudas enormes de todos los préstamos que habíamos pedido para la educación de Andrea. Intenté llamar a Andrea una vez más cuando llegamos a casa. Esta vez sí contestó. «Mamá, estoy ocupada». «¿Qué pasa?»
Su voz sonaba impaciente, molesta. Tu papá salió del hospital. Estuvo muy grave. ¿Por qué nunca contestaste mis llamadas? Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché un suspiro de exasperación. Mamá, te mandé un mensaje. Te dije que estaba en un proyecto importante del trabajo. ¿Un proyecto? No podía creer lo que estaba escuchando. Andrea, tu padre casi se muere. Pero no se murió, ¿verdad? Respondió con un tono tan frío que me dejó sin palabras. Mamá, ya estoy grande. No puedo estar corriendo cada vez que haya un drama. Tengo mi vida, mi trabajo. Después paso a verlos. Adiós. Y colgó. Así nomás. Como quien cuelga una llamada de ventas telefónicas, como quien se deshace de algo molesto. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Roberto me miraba desde el sillón. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Los meses siguientes fueron difíciles. Roberto ya no podía trabajar como antes. Yo aumenté mi carga de trabajo, limpiando más casas, cosiendo hasta más tarde. Mis manos me dolían constantemente. Mi espalda era un tormento, pero no podía parar. Teníamos que sobrevivir. Andrea nunca vino a visitarnos como prometió. De vez en cuando nos mandaba un mensaje. Hola, ¿cómo están? Aquí muy ocupada en el trabajo. Y eso era todo. Ni una llamada, ni una visita, nada. Y cuando pensé que ya no podía doler más, un año después de su infarto, Roberto tuvo otro. Esta vez no hubo tiempo de llegar al hospital. Estábamos en casa. Era de noche. Yo estaba cosiendo. Él estaba viendo televisión. De repente lo escuché hacer un ruido extraño. Volteé y lo vi agarrándose el pecho, con la cara retorcida de dolor. ¡Roberto!, grité, corriendo hacia él. Cayó al piso. Yo caí de rodillas junto a él, agarrándolo, gritando su nombre. Traté de llamar a la ambulancia, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono. Cuando finalmente logré marcar, ya era tarde. Mi Roberto, mi compañero de toda la vida, el hombre que me había amado durante 30 años, se fue. Se fue mientras yo lo sostenía en mis brazos, mientras le rogaba que no me dejara, mientras le decía que lo amaba. La ambulancia llegó. Los paramédicos trataron de revivirlo, pero no pudieron. Uno de ellos me miró con compasión y negó con la cabeza. Y en ese momento mi mundo se derrumbó completamente. Llamé a Andrea. Su teléfono sonó una vez antes de mandar mi llamada directo al buzón. Lo intenté otra vez. Buzón. Le mandé un mensaje. Tu papá murió. Así, directo, sin más palabras, porque ya no me quedaban palabras. Ya no me quedaba nada. Ella respondió 2 horas después. ¿Qué? ¿Cuándo? Le marqué. Esta vez sí contestó. Mamá, ¿qué pasó? Su voz sonaba somnolienta, como si la hubiera despertado. Tu papá murió hace 2 horas, le dije, y mi voz era un susurro hueco. Le dio un infarto. Se fue, Andrea, se fue. Escuché cómo ella tomaba aire bruscamente. ¡Ay, Dios! Mamá, lo siento, ¿dónde estás? En la casa, con su cuerpo, esperando a que vengan de la funeraria. Ya voy para allá, dijo, y colgó. Pero llegó hasta el día siguiente, 24 horas después de que su padre murió. 24 horas en las que yo tuve que hacer todo sola. Hablar con la funeraria, escoger el ataúd más barato que encontré, hacer los arreglos, llamar a los pocos familiares que teníamos. 24 horas en las que me senté junto al cuerpo de Roberto en la funeraria, sosteniéndole la mano fría, despidiéndome del amor de mi vida mientras nuestra hija estaba quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Cuando Andrea llegó toda arreglada, con ropa de diseñador, con lentes oscuros que no se quitó ni adentro de la funeraria. Se acercó al ataúd de su padre, lo miró durante 1 minuto y luego se volteó hacia mí. Lo siento, mamá, dijo, pero sus palabras sonaban mecánicas, practicadas, como si las hubiera ensayado en el camino. No le respondí. No tenía fuerzas para responderle. Solo la miré, tratando de encontrar aunque fuera un rastro de la niña que había sido, de la hija que había amado, pero no encontré nada. Solo vi a una extraña con el rostro de mi hija,
El funeral fue pequeño. Pocas personas vinieron. Roberto no tenía muchos amigos. Había trabajado tanto toda su vida que apenas había tenido tiempo para socializar. Vinieron algunos vecinos, algunos compañeros de trabajo. Andrea estuvo ahí, de pie a mi lado, sin decir palabra, mirando su teléfono cada 2 minutos, como si estuviera esperando que todo terminara rápido para poder irse. Y así fue. En cuanto terminó la ceremonia, Andrea se acercó a mí. «Mamá, tengo que irme. Tengo trabajo mañana temprano». La miré, incrédula. «Andrea, enterramos a tu padre hoy. ¿No puedes quedarte aunque sea esta noche conmigo?» Ella evitó mi mirada. «Es que de verdad no puedo. Tengo una presentación importante. Ya después te hablo». Y se fue. Se subió a su carro y se fue, dejándome sola en el cementerio, de pie frente a la tumba recién cavada de mi esposo, sintiéndome más abandonada de lo que me había sentido jamás. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Regresé a la casa vacía, la casa que Roberto y yo habíamos llenado con nuestro amor, con nuestro trabajo, con nuestros sueños, pero ahora estaba vacía, tan vacía como mi corazón. Me senté en la cocina, en la misma mesa donde habíamos comido miles de comidas, donde habíamos hablado de nuestros planes, donde habíamos sonreído viendo a Andrea crecer, y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Lloré por Roberto, por la vida que habíamos tenido, por la hija que habíamos perdido sin entender cuándo ni cómo. Los días se convirtieron en semanas, semanas de soledad, de silencio, de dolor. Andrea llamaba de vez en cuando, una llamada rápida de 5 minutos. «¿Cómo estás, mamá?» «Yo bien, muy ocupada en el trabajo. Te hablo después». Y colgaba antes de que yo pudiera decirle lo sola que me sentía, lo mucho que necesitaba a mi hija, lo perdida que estaba sin Roberto. Tuve que vender el taller de Roberto. No podía mantenerlo yo sola. El dinero que saqué apenas alcanzó para pagar algunas deudas. Seguí trabajando limpiando casas y cosiendo, pero cada vez era más difícil. Mis manos ya casi no me respondían. Las articulaciones estaban tan hinchadas que a veces no podía ni sostener la aguja. Mi espalda me dolía constantemente. Algunas mañanas no podía ni levantarme de la cama del dolor, pero no le dije nada de esto a Andrea. No quería ser una carga. No quería que pensara que su madre era una quejumbrosa. Así que seguí adelante, sola, día tras día, sobreviviendo más que viviendo. Pasó 1 año, luego 2. Andrea venía a visitarme tal vez cada 3 meses. Visitas cortas, apresuradas. Llegaba, se sentaba en la sala con su teléfono en la mano, me preguntaba cómo estaba, y se iba antes de 1 hora. Nunca comía lo que yo le preparaba. «Estoy a dieta, mamá», decía. Nunca se quedaba a dormir. «Tengo que manejar de regreso. Mamá, mañana trabajo». Nunca, nunca me decía que me quería, que me extrañaba, que agradecía todo lo que había hecho por ella. Y yo empecé a preguntarme, ¿en qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento dejé de importarle? ¿Fue cuando la mandé a esa escuela cara? ¿Fue cuando le permití avergonzarse de nosotros? ¿Fue cuando le di todo lo que ella quiso y nada de lo que realmente necesitaba? Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Un día, hace como 6 meses, Andrea llegó a visitarme. No me había avisado, simplemente apareció. Me sorprendió porque normalmente siempre avisaba antes. Yo estaba en la cocina, preparándome un té, cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí y ahí estaba ella, con un vestido elegante y zapatos de tacón. Se veía bien, exitosa, como si la vida le estuviera yendo de maravilla. «Hola, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla. Ese beso rápido, obligado, que ya me había acostumbrado a recibir. «Mija, qué sorpresa. Pasa, pasa». Entró y se sentó en la sala. Yo me senté frente a ella, esperando. Había algo diferente en ella ese día, algo en su mirada, en la forma en que apretaba las manos. «Mamá», comenzó. «Tenemos que hablar». Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasaba? ¿Estaba enferma? ¿Tenía problemas? «¿Qué pasa, mija? ¿Estás bien?» Ella asintió, pero no me miraba a los ojos. «Estoy bien».
Pero he estado pensando. Mamá, ya tienes 70 años. Esta casa es muy grande para ti sola. Y yo me preocupo, ¿sabes? Me preocupa que estés aquí sola, que te pueda pasar algo y nadie se entere. Algo en su tono de voz me puso en alerta. Sonaba preparado, como si hubiera ensayado esas palabras. Andrea, estoy bien. Puedo cuidarme sola. Ella finalmente me miró. Mamá, no estás bien. Te he visto. Caminas más despacio, te cansas fácilmente. Y esta casa está cayéndose a pedazos. Sus palabras me dolieron, aunque eran ciertas. La casa sí estaba en mal estado. Yo sí estaba más cansada, pero escuchárselo decir así, tan directo, tan frío, me dolió. ¿Y qué propones?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. He estado investigando algunos lugares, buenos lugares, con gente especializada que puede cuidarte mejor de lo que tú puedes cuidarte sola. Sentí cómo se me hacía un nudo en el estómago. ¿Lugares? ¿Qué clase de lugares? Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Andrea sacó unos folletos de su bolsa. Los puso en la mesa frente a mí. Eran folletos de asilos, residencias para personas de la tercera edad. Decían los títulos en letras elegantes. «Mira, mamá», dijo, señalando los folletos. «Son lugares muy bonitos. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Vas a estar bien cuidada». Tomé uno de los folletos con manos temblorosas. Vi las fotos de viejitos sonriendo, de cuartos limpios, de jardines verdes. Se veían bonitos, sí, pero no era mi casa, no era mi hogar. «Andrea», dije, tratando de mantener la voz calmada, «no necesito ir a un lugar de esos. Estoy bien aquí, en mi casa». «Mamá, no seas terca, es por tu bien. Además, la casa se podría vender. Con ese dinero se paga el asilo y todavía sobra». Ahí estaba, la verdadera razón. No era preocupación por mí, era la casa, era el dinero. Sentí que algo dentro de mí se endurecía, algo que había estado suave y vulnerable durante demasiado tiempo. «Esta casa no está a la venta», dije con firmeza. «Esta casa la construimos tu padre y yo. Aquí vivimos toda nuestra vida. Aquí te criamos. No me voy a ir». Andrea suspiró, frustrada. «Mamá, no seas difícil. Esto es lo mejor para ti. Ya no puedes seguir viviendo sola. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? Entonces tú vendrías a cuidarme, ¿no? Eres mi hija». Vi cómo ella desviaba la mirada. «Mamá, yo tengo mi vida, tengo mi trabajo. No puedo estar aquí cuidándote todo el tiempo». Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. «Pero sí puedes mandarme a un asilo», dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Sí puedes deshacerte de mí como quien se deshace de un mueble viejo». «No es así, mamá», protestó ella. «Yo solo quiero lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?». Me levanté de la silla, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante años empezaba a desbordarse. «¿Lo mejor para mí? Andrea, tu padre y yo trabajamos hasta quebrarnos para darte todo. Todo. Te mandamos a las mejores escuelas, te pagamos la universidad, te dimos cada peso que teníamos, y cuando tu padre estaba muriendo, tú no viniste. Cuando más te necesité, no estuviste. ¿Y ahora quieres que crea que te importa lo que es mejor para mí?». Andrea se puso pálida. «Mamá, eso no es justo». «¿Que no es justo?». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «¿Sabes lo que no es justo? Que tu padre murió pensando que a su hija no le importaba. Que yo haya pasado los últimos años sola, completamente sola, mientras tú vivías tu vida sin voltear a ver a la madre que lo dio todo por ti». «Mamá, basta», dijo Andrea, levantándose también. «No puedes echarme eso en cara. Yo no te pedí que hicieras todo eso». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «No me lo pediste», repetí lentamente. «Tienes razón, no me lo pediste. Pero yo lo hice de todas formas, porque eso hacen las madres. Aman, dan, se sacrifican, sin esperar nada a cambio». «Pues ahí está tu error, mamá», dijo Andrea, y su voz salió fría, cortante.
Sí esperabas algo a cambio. Esperabas que yo fuera eternamente agradecida, que viviera mi vida dándote las gracias todos los días. Pues lo siento, pero no funciona así. Yo tengo derecho a vivir mi propia vida. Nadie te está pidiendo que no vivas tu vida, le dije. Solo te estoy pidiendo que no me abandones, que no me trates como si fuera una molestia. Es que eres una molestia, gritó ella, y esas palabras quedaron colgadas en el aire entre nosotras, vibrando con toda su crudeza. Nos quedamos ahí, mirándonos, yo con lágrimas corriendo por mi cara, ella con los ojos brillantes, la mandíbula apretada. Vete, le dije finalmente, con voz temblorosa. Vete de mi casa. Mamá, vete, grité. No quiero verte más. Vete y vive tu vida sin la molestia de una madre vieja. Andrea agarró su bolsa. Por un momento pensé que iba a decir algo más, que iba a disculparse, que iba a arrepentirse de sus palabras. Pero no lo hizo. Dio media vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe seco. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, me dejé caer en el sillón, temblando. El silencio de la casa era abrumador. Un silencio que parecía gritarme que estaba sola, completamente sola en el mundo. Mi esposo muerto, mi hija perdida. ¿Qué me quedaba? Durante las siguientes semanas, Andrea no llamó. Yo tampoco lo hice. El orgullo, la tristeza, el dolor, todo se mezclaba en un nudo imposible de deshacer. Me sumí en una rutina mecánica. Levantarme, hacer mi café, sentarme en la cocina, mirar por la ventana, irme a dormir. Así día tras día. Dejé de coser. Mis manos ya no me respondían. Dejé de limpiar casas. Mi cuerpo ya no daba para eso. Empecé a vivir de los ahorros que tenía, que no eran muchos. Sabía que se iban a acabar pronto, pero no me importaba. Nada me importaba ya. Y entonces, hace un mes, vino ese jueves que lo cambió todo. Andrea llegó sin avisar. La vi desde la ventana de mi cuarto bajarse de su carro. Traía una expresión seria. Se quedó parada frente a la casa durante un momento, como si se estuviera armando de valor para entrar. Luego caminó hacia la puerta y tocó. No salí a abrir de inmediato. Me quedé en mi cuarto, escuchando. Ella tocó otra vez. Luego escuché el sonido de llaves, claro. Ella todavía tenía llaves de la casa. La puerta se abrió. «¿Mamá?» La escuché llamar. «¿Mamá, estás aquí?» No respondí. Escuché sus pasos en la sala, luego en la cocina. La escuché abrir el refrigerador. Luego la escuché suspirar. Sabía lo que estaba viendo. Un refrigerador casi vacío, con solo algunas sobras de comida. «Dios mío», la escuché murmurar. Luego la escuché hacer una llamada telefónica. Y fue entonces cuando escuché esas palabras que me partieron el alma. Esas palabras que ya les conté al principio de esta historia. Ya hablé con la trabajadora social del asilo. Mamá ya está grande, ya no puede seguir viviendo sola. Me quedé paralizada, escuchando. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Sí, la casa la vamos a vender. Con ese dinero alcanza perfectamente para el asilo y todavía nos sobra para... Bueno, para lo que necesitemos, continuó diciendo Andrea. ¿Nos sobra? ¿Quiénes eran nos? Entonces escuché algo más que me heló la sangre. No, a ella no le he dicho nada todavía. Primero quería tener todo arreglado. Voy a traer a unos de la inmobiliaria la próxima semana para que evalúen la casa. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Estaba planeando todo a mis espaldas, sin consultarme, sin importarle mi opinión. Ya había decidido mi destino, como si yo fuera una niña incapaz de decidir por sí misma. La escuché colgar el teléfono. Luego escuché más pasos. Se estaba moviendo por la casa, abriendo cajones, revisando cosas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba buscando? Me levanté de la cama, muy despacio para no hacer ruido, y me asomé por la puerta de mi cuarto. Podía ver la sala desde ahí. Vi a Andrea parada frente al escritorio de Roberto, el que había sido su lugar de trabajo cuando traía papeles del taller a casa. Ella estaba revisando los cajones. Sacó una caja de metal que reconocí de inmediato.
Era la caja donde Roberto guardaba documentos importantes, escrituras de la casa, actas de nacimiento, papeles del taller. Andrea la abrió y empezó a sacar papeles, revisándolos uno por uno. La vi sacar el título de propiedad de la casa. La vi mirarlo detenidamente, como si estuviera calculando cuánto valía. Luego vi algo que me rompió el corazón completamente. Sonrió. Sonrió al ver ese papel. Sonrió ante la perspectiva de vender la casa de sus padres. Y entonces hizo otra llamada. «Hola, Laura», dijo, y su voz sonaba completamente diferente. Dulce, cariñosa, una voz que nunca usaba conmigo. «Sí, ya estoy aquí». «No, ella está dormida. Ya encontré las escrituras. La casa está solo a nombre de ella ahora que mi papá murió, así que va a tener que firmar la venta. Pero no te preocupes, voy a convencerla. Laura, mamá Laura». De repente, todo empezó a tener sentido. «Sí, amor», continuó Andrea. «Después de esto, por fin vamos a poder comprar nuestro departamento. Ya no vamos a tener que estar rentando». «Amor», le había dicho Amor. «Te amo. Te veo en la noche», dijo Andrea antes de colgar. Me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Andrea estaba con Laura, con la misma Laura que tenía guardada en su teléfono como mamá Laura. Y estaban planeando usar el dinero de la venta de mi casa para comprarse un departamento. Pero lo que ella no sabía, lo que ella ignoraba completamente, era que esa casa no era lo único que Roberto y yo teníamos. Había algo más, algo que ella nunca supo que existía, algo que iba a cambiar todo. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. La escuché moverse de nuevo por la casa. La escuché abrir más cajones, revisar más cosas, y entonces la escuché hablar por teléfono otra vez, esta vez con alguien diferente. «Sí, es mi mamá», decía. 70 años. «Sí, está bastante bien de salud, solo es que ya está mayor y no puede cuidarse sola. ¿Cuánto cuesta la mensualidad?» «Ajá. ¿Y eso incluye todo? ¿Comida, médico, todo? Perfecto. Sí, me manda la información por correo. Estaba llamando al asilo. Estaba arreglando todo, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento, tratándome como si fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones. La furia empezó a crecer dentro de mí. Una furia que no había sentido nunca. Pero junto con la furia había algo más. Una claridad, una determinación. Si Andrea quería jugar así, si Andrea pensaba que podía disponer de mi vida a su antojo, estaba muy equivocada. Esperé hasta que escuché que se iba. Escuché la puerta cerrarse, el carro arrancando, el sonido del motor alejándose. Solo entonces salí de mi cuarto. Caminé directamente al escritorio de Roberto. La caja de metal todavía estaba ahí, abierta, con papeles esparcidos por todos lados. Andrea había dejado todo desordenado, sin cuidado, como si esos documentos no tuvieran valor alguno, como si no fueran el resultado de años de trabajo, de sacrificio, de amor. Empecé a revisar los papeles, devolviéndolos a su lugar, y entonces, en el fondo de la caja, debajo de todos los documentos, vi un sobre amarillo, un sobre que reconocí de inmediato. Roberto lo había puesto ahí hacía años. Me había dicho que no lo tocara, a menos que fuera absolutamente necesario. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Aquel sobre contenía algo que Roberto y yo habíamos guardado en secreto durante más de 20 años. Algo que Andrea nunca supo. Algo que, si ella hubiera sido diferente, si ella hubiera sido la hija amorosa que siempre soñamos que sería, jamás habríamos usado en su contra. Pero las cosas eran como eran. Y ese sobre contenía el arma que necesitaba. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había documentos legales. Documentos que Roberto y yo habíamos firmado hace muchos años, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos protegernos, proteger lo que tanto nos había costado conseguir. Verán, cuando Andrea entró a la universidad, Roberto y yo pedimos ese préstamo grande del banco. Pero lo que Andrea nunca supo es que no solo hipotecamos nuestra casa, también compramos un seguro de vida,
uno que pagaría todas nuestras deudas y dejaría un dinero considerable en caso de que alguno de los dos muriera. Era una póliza grande, cara, que nos costó muchísimo mantener durante todos esos años. Pero Roberto insistió. Si me pasa algo, Zelena, quiero que estés protegida. Quiero que no te quedes sin nada. Cuando Roberto murió, el seguro pagó. Pagó todas las deudas, pagó el préstamo del banco y dejó una suma considerable de dinero. Un dinero que yo guardé en una cuenta bancaria separada, una cuenta que Andrea no conocía, una cuenta que yo había mantenido en secreto porque algún instinto de supervivencia, me decía que algún día lo iba a necesitar. Pero eso no era todo. En ese sobre había otro documento, un testamento, el testamento de Roberto, un testamento que él había hecho poco después de su primer infarto, cuando se dio cuenta de que su salud estaba fallando. En ese testamento, Roberto dejaba muy claro que la casa era solo mía, que Andrea no tenía ningún derecho sobre ella hasta después de mi muerte. Y no solo eso, también dejaba instrucciones específicas. Si Andrea no me cuidaba en mi vejez, si me abandonaba o me faltaba al respeto, ella quedaría desheredada completamente. No recibiría ni la casa, ni el dinero del seguro, ni nada. Todo se iría a una organización de caridad que Roberto y yo habíamos elegido. Roberto había visto señales, había visto cómo Andrea nos trataba, y en su sabiduría había tomado precauciones. Leí y releí esos documentos. Las lágrimas corrían por mi cara, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Roberto me había protegido. Incluso desde su tumba, Roberto me estaba protegiendo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Durante los siguientes días, hice algo que nunca antes había hecho. Actué. Tomé decisiones. Me hice cargo de mi propia vida. Primero, llamé a un abogado. Le expliqué la situación, le mostré los documentos. Él los revisó cuidadosamente. Señora Elena, me dijo con seriedad, estos documentos son sólidos. Su esposo fue muy cuidadoso. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre esta casa mientras usted viva. Y si lo que me está contando es cierto sobre cómo la ha tratado, ella podría quedar completamente desheredada. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté. Nada por ahora, respondió. Solo esperar. Si ella intenta forzarla a vender la casa, si intenta internarla en un asilo en contra de su voluntad, entonces actuamos. Pero por ahora, lo mejor es que usted esté preparada. Seguí su consejo y me preparé. También hice otra cosa. Llamé a un doctor. Me hice un chequeo completo. Quería saber exactamente cuál era mi estado de salud, y los resultados me sorprendieron. Sí, tenía mis achaques, mis dolores, mi artritis. Pero el doctor me dijo que estaba bien para mi edad, que podía vivir perfectamente sola, que no había ninguna razón médica para que me internaran en un asilo. Señora Elena, me dijo el doctor, un hombre joven con una sonrisa amable. Usted está en mejor estado que muchas personas de su edad. Solo necesita seguir moviéndose, seguir activa, y tal vez un poco de compañía, pero médicamente está perfectamente capacitada para vivir de manera independiente. Le pedí que me diera un documento certificando esto. Él me lo dio sin problema. Armada con estos documentos, con esta nueva información, esperé. Esperé a que Andrea hiciera su próximo movimiento. No tardó mucho. 2 semanas después de aquella tarde en que la escuché al teléfono, Andrea volvió a aparecer. Esta vez no llegó sola, traía a una mujer con ella, una mujer de unos 30 y tantos años, con pelo corto, vestida casualmente, pero con buen gusto. Abrí la puerta cuando tocaron. «Hola, mamá», dijo Andrea. Su voz trataba de sonar casual, pero yo podía escuchar la tensión en ella. «Te presento a Laura. Es mi amiga, mi pareja». Laura me extendió la mano. «Mucho gusto, señora Elena. He oído mucho de usted». Estreché su mano. La miré directamente a los ojos. Ella desvió la mirada. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. Entraron, se sentaron en la sala. Andrea estaba nerviosa, jugando con sus manos. Laura la miraba de reojo, como dándole apoyo silencioso. «Mamá», comenzó Andrea, «vine porque tenemos que hablar. Es importante». «Te escucho», dije, sentándome frente a ellas.
Andrea tomó aire profundamente. Mamá, yo sé que la última vez que hablamos no terminamos bien. Y lo siento, de verdad lo siento. Pero sigo pensando que lo mejor para ti es que te vayas a un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. Ya veo, dije calmadamente. ¿Y qué va a pasar con la casa? Andrea intercambió una mirada con Laura. ¿La casa? Bueno, la casa se tendría que vender para pagar el asilo. Entiendo, dije. ¿Y has pensado en lo que yo quiero? Mamá, tú no estás en condiciones de decidir lo que es mejor para ti, dijo Andrea, y su tono empezó a volverse impaciente. Eres una mujer mayor, vives sola, esta casa se está cayendo a pedazos. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Andrea, la interrumpí. Mi voz salió firme, clara. ¿Te molesta si te hago una pregunta? Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. ¿Qué pregunta? ¿Alguna vez me has querido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea se puso pálida. Laura la miró con preocupación. Mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Una pregunta simple, continué. Tu padre y yo lo dimos todo por ti. Todo. Trabajamos hasta quebrarnos para darte la mejor educación, las mejores oportunidades. Y cuando tu padre murió, ni siquiera viniste al hospital. Cuando más te necesité, no estuviste. Y ahora quieres deshacerte de mí, mandarme a un asilo, vender la casa que tus padres construyeron con tanto esfuerzo. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Alguna vez me has querido? Andrea se levantó bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Ya te dije que es por tu bien. No es por mi bien, grité levantándome también. Toda la rabia, todo el dolor de años se estaba desbordando. Es por tu bien, por el bien tuyo y de tu pareja. Necesitan el dinero de esta casa para comprarse su departamento. ¿Crees que no lo sé? Te escuché ese día que hablabas por teléfono. Andrea se quedó helada. Su cara pasó de la palidez al rojo intenso. ¿Estabas escuchando? Sí, Andrea, estaba escuchando. Escuché cómo planeabas mandarme a un asilo. Escuché cómo planeabas vender mi casa. Escuché cómo le decías a Laura que con ese dinero iban a poder comprarse su departamento. Lo escuché todo. Laura se levantó también, incómoda. Tal vez debería irme. No, dije firmemente. Quédate. Tú eres parte de esto también. Ustedes dos están juntas, planeando su vida, planeando su futuro, usando mi casa, usando a una vieja como yo para conseguir lo que quieren. No es así, gritó Andrea. Yo de verdad me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí? Mi voz se quebró. Andrea, me dijiste que era una molestia. Me lo dijiste a la cara. ¿Y ahora quieres que crea que te preocupas por mí? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Andrea empezó a llorar. Lágrimas gruesas corrían por sus mejillas. Mamá, yo no quise decir eso. Estaba enojada. Pero lo dijiste. Le interrumpí. Y esas son las palabras que más sinceras salen. Cuando estamos enojados, cuando perdemos el control, ahí es cuando decimos lo que realmente pensamos. Y tú piensas que soy una molestia, que soy un estorbo en tu vida. No es cierto. Entonces dime, Andrea, mi voz salió más suave ahora, más triste. Dime una sola vez en los últimos 10 años en que hayas venido a visitarme porque realmente querías verme. No porque necesitaras algo, no porque te sintieras obligada, sino porque genuinamente querías pasar tiempo con tu madre. Una sola vez. El silencio fue mi respuesta. Andrea no podía pensar en ninguna ocasión. Y en ese silencio, las dos nos dimos cuenta de la verdad. No puedes, susurré. No puedes porque nunca ha pasado. Andrea se dejó caer en el sillón, con las manos tapándose la cara. Laura se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros. Yo las miraba, sintiendo cómo mi corazón se rompía una vez más, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Fortaleza. Andrea, dije después de un largo silencio, voy a decirte algo, y quiero que me escuches con mucha atención. Ella levantó la vista.
Sus ojos estaban rojos, hinchados. Esta casa no se va a vender. No mientras yo esté viva. No me voy a ir a ningún asilo. Tengo un certificado médico que dice que estoy perfectamente capacitada para vivir sola. Y tengo documentos legales que me protegen de cualquier intento tuyo de forzarme a hacer algo que yo no quiera hacer. Andrea me miraba con la boca abierta. ¿Cómo? Tu padre fue muy previsor, continué. Él vio lo que yo no quería ver. Vio cómo nos tratabas, cómo te avergonzabas de nosotros, y tomó precauciones. Hizo un testamento muy específico. Si yo determino que me has abandonado, que me has faltado al respeto, que no has cumplido con tu deber como hija, tú quedas desheredada, completamente. No recibes nada, ni esta casa, ni el dinero que tu padre dejó. Nada. ¿Qué dinero?, preguntó Andrea, confundida. Tu padre tenía un seguro de vida, un seguro grande. Cuando murió, se pagó. Todas las deudas se liquidaron y quedó bastante dinero. Dinero que he estado guardando. Dinero que iba a ser para ti después de mi muerte, para que tuvieras algo, para que estuvieras bien. Pero si sigues por este camino, si sigues tratándome como me has estado tratando, ese dinero no va a ser tuyo. Se va a ir a la caridad. Andrea se puso de pie bruscamente. «¡No puedes hacer eso!». «Sí puedo», dije calmadamente. «Y lo voy a hacer si es necesario». En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Las dos nos miramos, madre e hija, unidas por la sangre, pero separadas por algo mucho más profundo. Años de resentimiento, de decepciones, de amor no correspondido. Todo eso estaba ahí, entre nosotras, como un abismo imposible de cruzar. «Mija», dije finalmente, y mi voz salió cansada, infinitamente cansada. «Yo nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí. Nunca te pedí que vivieras pendiente de mí, que dejaras tus sueños por mí. Lo único que siempre quise fue sentir que te importaba, que me querías, que de vez en cuando pensabas en tu madre con algo más que obligación o molestia». Las lágrimas volvieron a correr por mi cara. Tu padre murió esperando que vinieras. Murió pensando que a su hija no le importaba. Y yo he vivido estos últimos años sintiéndome invisible, como si no existiera, como si todos esos años de criarte, de amarte, de sacrificarme por ti, no hubieran significado nada. Andrea también lloraba ahora, pero no se acercaba a mí. Laura la sostenía, y yo me di cuenta de algo. Andrea tenía a alguien que la sostenía, alguien que la amaba, y yo no tenía a nadie. «Lo siento, mamá», susurró Andrea. «De verdad lo siento». «Yo también lo siento, mija», respondí. «Siento que no pudimos ser lo que ambas necesitábamos. Siento que las cosas terminaran así». Andrea se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué quieres que haga?», preguntó con voz pequeña. «Quiero que te vayas», dije. «Quiero que vivas tu vida. Tú y Laura, sean felices, compren su departamento, construyan su futuro, pero no con mi casa. Consíganlo ustedes mismas, con su propio esfuerzo, como tu padre y yo hicimos». «¿Y tú?», preguntó. «¿Vas a estar bien?». «Voy a estar bien», dije, aunque no estaba segura si era verdad. «Voy a estar bien». Andrea asintió lentamente. Laura le apretó la mano. Las dos se dirigieron a la puerta. Andrea se detuvo en el umbral y volteó a verme. «¿Hay alguna forma de arreglar esto?», preguntó. «¿De que volvamos a ser madre e hija?». La miré durante un largo momento. Vi a la niña que había sido, a la pequeña que me pasaba botones mientras yo cosía, a la adolescente que soñaba con un futuro mejor. Y también vi a la mujer en la que se había convertido, una mujer que había olvidado de dónde venía, una mujer que se había avergonzado de sus raíces, una mujer que había elegido el camino más fácil, el abandono. «No lo sé, Andrea», respondí honestamente. «De verdad no lo sé». Ella asintió, con más lágrimas corriendo por su cara. Luego salió, con Laura siguiéndola. La puerta se cerró detrás de ellas, y me quedé sola en mi casa, en mi hogar.
Me senté en el sillón y miré alrededor. Las paredes desgastadas, los muebles viejos, las fotos de mejores tiempos colgadas en la pared. Esta casa contenía toda mi vida. Mis alegrías, mis tristezas, mis sueños, mis decepciones. Y no iba a dejarla ir. No así. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía tan débil, tan vulnerable. Había plantado mi bandera, había defendido lo que era mío, y eso me daba una extraña sensación de paz. Una semana después, Andrea me llamó. Casi no contesté el teléfono, pero algo me hizo levantar la bocina. ¿Mamá? Su voz sonaba vacilante. Sí, Andrea. Hubo un silencio. Luego, quería decirte que estuve pensando, mucho, en todo lo que dijiste, y tienes razón, en todo. No dije nada, esperando. Yo me avergoncé de ti, continuó, y su voz se quebraba. Me avergoncé de ti y de papá, y ustedes no merecían eso. Lo dieron todo por mí y yo. Yo actué como si no importara, como si ustedes no importaran. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no dije palabra. No puedo cambiar el pasado, dijo Andrea. No puedo devolver el tiempo que perdimos. No puedo estar ahí cuando papá murió. No puedo quitarme todos esos años de haberte tratado mal. Pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser la hija que debí ser desde siempre. Andrea, empecé a decir. No tienes que responder ahora. Me interrumpió. Solo piénsalo, por favor. Y colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se aflojaba. No era perdón, no todavía, pero era algo, una posibilidad, una puerta apenas entreabierta. Durante las siguientes semanas, Andrea empezó a llamar regularmente. Al principio eran llamadas cortas, incómodas. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Yo respondía con monosílabos, sin dar mucho. Pero ella persistía, seguía llamando. Luego empezaron las visitas. Cada sábado, como un reloj. Andrea llegaba, a veces con Laura, a veces sola. Al principio nos sentábamos en silencio, sin saber qué decirnos, con años de dolor separándonos. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezamos a hablar. Andrea me contó sobre su vida, sobre Laura, sobre cómo se habían conocido en el trabajo, sobre cómo se habían enamorado. Me habló de sus miedos de presentármela, de su miedo a mi rechazo. Y yo le dije que nunca la habría rechazado por amar a quien amara, que lo que me dolía no era Laura, era el abandono, era sentirme invisible. Yo le conté sobre mis días, sobre lo sola que me había sentido, sobre las noches que lloraba extrañando a Roberto, sin nadie con quien compartir esa tristeza, sobre lo duro que había sido envejecer sola, sintiendo que la única persona que me quedaba en el mundo no quería saber nada de mí. Y lentamente, muy lentamente, algo empezó a sanarse entre nosotras. No era fácil. Había días en que el dolor del pasado regresaba como una ola y me arrastraba. Había días en que Andrea decía algo sin pensar y yo me cerraba de nuevo. Pero seguíamos intentando, las dos. Un día, Andrea llegó con Laura y con bolsas de pintura. «Vamos a pintar la casa, mamá», anunció. «Esta semana Laura y yo tenemos libre. Vamos a arreglar lo que haga falta». Y así lo hicieron. Durante una semana completa, las dos trabajaron arreglando la casa. Pintaron las paredes, arreglaron las goteras, cambiaron las lámparas que no funcionaban. Trabajaban y reían, y de vez en cuando Andrea venía y me abrazaba sin razón alguna. «Te quiero, mamá», me decía. Y cada vez que lo decía, sonaba más real, más verdadero. Yo las ayudaba como podía, preparándoles comida, limpiando detrás de ellas, y veía cómo mi casa se transformaba, cómo cobraba vida de nuevo. Y sentía cómo mi corazón también se transformaba, también cobraba vida. Una tarde, mientras las tres estábamos sentadas en la cocina recién pintada, tomando café, Andrea me miró con seriedad. «Mamá, hay algo que quiero que sepas», dijo. La miré, esperando.
Laura y yo estamos ahorrando para nuestro departamento. Nos va a tomar tiempo, pero lo vamos a conseguir. Con nuestro esfuerzo, como tú y papá lo hicieron. Y cuando lo consigamos, me gustaría que vinieras a visitarnos, que seas parte de nuestra vida. Las lágrimas rodaron por mi cara. Me gustaría mucho, mija. Laura, que había estado callada, habló por primera vez. Señora Elena, yo sé que empezamos mal. Yo sé que usted me conoció en las peores circunstancias, pero quiero que sepa que amo a su hija y que nunca fue mi intención causarle dolor. Si me lo permite, me gustaría también tener una relación con usted. Me gustaría que me considerara parte de su familia. La miré. Vi la sinceridad en sus ojos y asentí. Eres bienvenida en esta familia, Laura. Siempre lo has sido. Solo que yo no lo sabía. Las tres lloramos esa tarde. Lloramos por el tiempo perdido, por el dolor causado, por las palabras hirientes que no podían deshacerse. Pero también lloramos de alivio, de esperanza, de la posibilidad de un nuevo comienzo. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Los meses pasaron. Andrea y Laura seguían viniendo cada sábado. A veces nos quedábamos en casa, cocinando juntas, viendo películas, simplemente estando juntas. Otras veces salíamos, íbamos al parque, a un café, al mercado. Andrea me tomaba del brazo cuando caminábamos, me ayudaba si tropezaba, me preguntaba constantemente si estaba cansada, si necesitaba sentarme. Un día, mientras caminábamos por el parque, Andrea se detuvo. Me miró con ojos serios. Mamá, hay algo que nunca te he dicho y que necesito decirte. ¿Qué es, mija? Tomó mi mano entre las suyas. Gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por sacrificarte, por trabajar hasta el cansancio, por darme oportunidades que tú nunca tuviste. Sé que te fallé. Sé que no fui la hija que merecías, pero quiero que sepas que ahora valoro todo lo que hiciste. Ahora entiendo el amor que había detrás de cada sacrificio. Andrea, no, mamá. Déjame terminar. También quiero pedirte perdón. Perdón por haberme avergonzado de ti. Perdón por no estar ahí cuando papá murió. Perdón por todos los años que te dejé sola. Perdón por haber considerado, aunque sea por un segundo, mandarte a un asilo. Nada de eso estuvo bien. Nada de eso fue justificable. Y lo siento tanto. La abracé fuerte, como no la había abrazado en años, y le dije, te perdono, mija, te perdono. Y era verdad. En ese momento, con el sol cayendo sobre nosotras, con mi hija en mis brazos, llorando y pidiéndome perdón, sentí cómo el peso que había cargado durante años se levantaba. El resentimiento, la rabia, el dolor, todo eso empezó a disolverse. No significa que olvidara. El dolor que había vivido, la soledad, el abandono, todo eso seguía siendo parte de mi historia, pero ya no me definía, ya no me consumía. Ahora, sentada aquí, contándoles esta historia, puedo decir que las cosas están mejor, no perfectas. Nunca van a ser perfectas. El tiempo perdido no se recupera. Las palabras hirientes no se olvidan completamente. Las cicatrices permanecen. Pero Andrea y yo estamos construyendo algo nuevo. Una relación basada no en las expectativas o las obligaciones, sino en el amor genuino, en el respeto, en el perdón. Laura se ha convertido en parte de mi familia, y yo en parte de la suya. Me llama para contarme sobre su día. Me manda fotos de cosas que le parecen lindas. Me pregunta consejos sobre cómo hacer ciertos platillos. La casa ya no está tan silenciosa. Hay risas ahora. Hay conversaciones. Hay vida. Y yo he aprendido algo fundamental. He aprendido que amar no significa dejarse pisotear, que ser madre no significa sacrificarlo todo sin poner límites, que el respeto es una calle de dos vías y que yo también merezco ser respetada, ser valorada, ser amada. He aprendido que nunca es tarde para plantarse firme, para defender lo que es tuyo, para exigir el trato que mereces. Pero también he aprendido que nunca es tarde para perdonar, para sanar,
para darle a las relaciones una segunda oportunidad. El plan de Andrea de mandarme a un asilo se destruyó no solo porque yo tuve los medios legales para defenderme, sino porque ella finalmente entendió lo que estaba haciendo, entendió el dolor que estaba causando y decidió cambiar. No todos tenemos esa suerte. Sé que hay muchas mujeres como yo, madres mayores que viven abandonadas, que mueren solas, que nunca reciben ese llamado telefónico de disculpa, que nunca consiguen esa segunda oportunidad con sus hijos. Y mi corazón llora por ellas, pero para mí tuve suerte. Tuve la fortaleza de defenderme cuando fue necesario, y la gracia de perdonar cuando llegó el momento. Y ahora tengo lo que siempre quise, una relación real, honesta, amorosa con mi hija. El dinero del seguro de Roberto sigue ahí, guardado. Algún día será de Andrea, pero ya no es lo importante. Lo importante es que cuando yo me vaya de este mundo, cuando mi tiempo llegue, no me iré sintiendo abandonada o invisible. Me iré sabiendo que fui amada, que fui valorada, que importé. Y eso, mis queridas amigas que me escuchan, eso es más valioso que cualquier casa, que cualquier dinero, que cualquier cosa material. Ser amado, ser visto, importar. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Mi nombre es Elena Martínez de Solís. Tengo 70 años y he vivido una vida de amor, de sacrificio, de dolor y finalmente de sanación. Y si mi historia le sirve a alguien, si alguien que me escucha se siente menos sola sabiendo que no es la única que ha pasado por esto, entonces valió la pena compartirla. Porque ninguna de nosotras debería cargar su dolor en silencio. Todas merecemos ser escuchadas, ser valoradas, ser amadas, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, siempre. Fin.